porque quiero que decirte cosas, mostrarme por adentro. Pimpollo de mi alma, yo sé que tu silencio, más que palabras lindas, necesita un espejo. Si bien yo soy tu padre, y eso me da derecho, sé que a tu edad no valen algunos argumentos, que sobran ciertas frases y hace falta el ejemplo. Por eso me conformo con que me creas sincero. Claro que yo debiera ser más amigo. Tengo que estar más cerca tuyo, de vez en cuando al menos. Y sobre todo ahora, Pimpollo, en este tiempo en que tu sangre joven busca su derrotero y se te van los ojos al país de los sueños y se quedan tus manos para escribir recuerdos. Ahora que en mi alma también hay algo nuevo, algo que no quisiera decirte que son celos. Porque sabrás, Pimpollo, que aunque no lo demuestro y aunque dé la impresión de estar solo en los pesos, me preocupan tus pasos y te sigo de lejos. Si supieras las noches que te pienso y te pienso, lo hablamos con tu madre, la pobre. Según veo, vive más el problema, sufre tu crecimiento, da vuelta con ustedes y lleva todo el peso de la casa. Yo a veces parezco un forastero. Y es que yo fui educado de otra forma, otro tiempo. Te mentiría si te digo que no temo, si al no hallar las palabras muchas veces me muerdo, que trago las ganas de contarte mis miedos. Perdón, ¿dónde se registra la asistencia? De carne, Pimpollo, somos luz y sombra al mismo tiempo. Llevamos en nosotros algo así como un fuego, una chispa secreta, madre de tanto incendio. Ustedes, las mujeres, en cambio, llevan dentro un manantial sagrado. Y es que Dios mismo ha puesto en el cántaro tibio de sus hermosos cuerpos el agua de la vida, un grandioso misterio. Por eso es que te pido mejor, te recuerdo. La vida es un camino, tenés que recorrerlo. Acordate que abundan los entretenimientos. No juegues con la vida, cuidado con el fuego. No quiero que te quedes mirando mis defectos, ni quiero que me busques en los rostros ajenos. Tienes que preocuparte de hallar tu compañero, que ya dejó a los suyos y viene hacia tu encuentro. Salí de vos. Te invito a que hagas un esfuerzo. Larga esos colibríes que hay en tus ojos nuevos y recorre horizontes. Andate hasta otros cielos. Conoce otros paisajes. Si es tuyo el universo. Llenales de preguntas al río, al sol, al viento. Habla con los caminos. Te dirán lo que vieron. Son mis viejos amigos. Me la veo. Los que buscan, encuentran. No te apures, que hay tiempo. Y es cierto, es mi experiencia. Lo poquito que tengo que le gané a la vida. Mira alrededor nuestro. Nada se hace de golpe. La dicha es un secreto. Hacer todas las cosas a su debido tiempo.
Ya vas a ver, Pimpollo, qué hermoso es todo eso. Tendrás ganas de darte, y es que podrás hacerlo, porque para ese entonces ya volverás sabiendo que el amor, solamente el amor, da derechos. Pero el amor, Pimpollo, recordalo, no es ciego. Tiene luz en los ojos y te sirve de espejo. Te toma de las manos y lo sentís adentro. Entrecerrás los ojos y estás tocando el cielo. Perdóname, Pimpollo. Me inspiro y me voy lejos. No sé si es el cariño o estoy quedando viejo. Debía y no sabía cómo serte sincero. Ya ves, quise mostrarte cómo estás aquí adentro. Y ahora que ya dije lo que padezco y siento, quisiera regalarte dos cosas. Una, el riesgo de equivocarte. La otra, una frase, un secreto. Ama y haz lo que quieras. Pimpollo, yo te quiero. Ian Gómez de San Benito, ¿me van a dar un certificado? La Raúl. Mírenlo. No importa el nombre. Pudo ser Joaquín, Ernesto, Tránsito, Isaco, cualquiera de nuestros chamameceros. Y es el dueño de la fiesta, su callado bastonero. Sin querer, todos le entregamos las riendas del sentimiento. Por eso la concurrencia siente cosquillas adentro y que le retosa el alma, ni bien abre el instrumento. Parece un rito sagrado. Se inclina el chamamecero, cierra los ojos y elige un chamamé bien de adentro, que es una víbora hermosa, que parece estar en celo, porque se enrieda y se enrieda, hasta clavar su veneno en los tobillos del damo. Y ya desde ese momento, el correntino va herido, no baila, reza. Sus gestos hablan por él. Mientras tanto, mientras se va retorciendo, se desangra por la cancha. La herida de su silencio lleva arrastrando los pies en sinuoso vivoreo. Amaga, gira, se hamaca, se planta en el zapateo. Y como el pavo real, va erguido, pomposo y lento, con el porte cortesano. Muy buenas tardes. En nombre de la Junta de Educación Católica y de la Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas, junto al Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya,
Saludamos a todos y les damos una cordial bienvenida a quienes nos están acompañando en esta plataforma de videoconferencia y también a aquellos que están participando desde el canal de YouTube del Instituto Montoya. Agradecemos a los representantes legales, los equipos de conducción y docentes de los institutos católicos de todas las diócesis que integran las regiones pastorales del nordeste argentino, por sumarse a esta propuesta para compartir la segunda jornada de educadores católicos del NEA, la cual se va a desarrollar bajo el lema «Desde una pastoral educativa renovada hacia una ecología integral». También agradecemos al magíster Oscar Armando Pérez Sayago por aceptar acompañarnos en esta oportunidad, en esta jornada como disertante, y al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, al SPEM, en la persona del director ejecutivo, el licenciado Luis Bogado, por acompañarnos en esta actividad junto con todo su equipo, y también por facilitarnos el uso de esta cuenta ampliada de Zoom para que podamos compartir con más participantes. Vamos a poner en manos del Señor este momento, y para ello le pedimos al presbítero y licenciado Luis Alonso Freiberger, asesor de la Junta de Educación Católica de la Diócesis de Posadas, que nos guíe en la oración. Padre Alonso, te escuchamos. Muy buenas tardes a cada uno de los docentes y directivos que hoy se suman a esta segunda jornada de educadores católicos del NEA, y a cada una de las autoridades que hoy aquí están presentes. Saludo especialmente a los presidentes y miembros de las juntas de educación católica de las distintas diócesis del NEA, también especialmente al director ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, el licenciado Luis Bogado, y quiero también en este momento aprovechar para hacerles llegar el saludo y la cercanía del obispo Juan Rubén Martínez a todos los participantes a este evento que nos convoca con una mirada y un interés especial. Monseñor se encuentra en un evento que se está llevando a cabo en este momento en la ciudad de Posadas en honor al padre Julián Cini y a todo su trabajo y labor cultural y espiritual en toda la región del NEA y en el país. Y también después tiene que acompañar las fiestas patronales de la parroquia San Miguel, hoy en el día de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Así que Monseñor les hace llegar su saludo, su cercanía y su agradecimiento a todos también los que están trabajando y sumándose en esta tarea de educar y acompañar a nuestras generaciones. Y quiero hacer mención simplemente que en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos dice que muchas cosas tienen que reorientar su rumbo. Pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, dice el Papa, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido. Y sostiene que esta conciencia básica va a permitir el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Y para ello destaca que es necesario realizar procesos de regeneración, procesos que son urgentes en el tiempo que vivimos. Ya no podemos pensar que el problema ecológico es una cuestión de las generaciones futuras, ya nos involucra a nosotros. Por eso tenemos que incorporar una serie de hábitos que miren a favorecer un cambio de mentalidad sobre nuestra manera de relacionarnos con lo creado, con la vida en general y con la vida del otro, el que está al lado mío. Una mentalidad que posibilite lo que el Papa Francisco llama una ciudadanía ecológica. Tenemos que entender que necesitamos dejar de ser habitantes del planeta para convertirnos en ciudadanos. Este encuentro es un paso en este camino urgente que tenemos que transitar.
Por eso, en nombre del obispo, les desea que esta segunda jornada de educadores católicos del NEA sea de provecho para cada uno de ustedes y un puntapié para profundizar nuestro rol activo ante el grito urgente que nos hace la tierra. Y creo que en esta jornada es clave también que pidamos a nuestro Padre que nos asista, que nos acompañe, y vamos a pedirle especialmente con esa oración que Jesús nos enseñó, que mire este encuentro, que nos asista en este encuentro, los frutos especialmente de este encuentro, en nuestras instituciones y en nuestras vidas. Y por eso les invito a que juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso se derrame sobre cada uno de ustedes, los acompañe y bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan una excelente y buena jornada. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Padre, por esta oración. Invitamos ahora a la Presidente de la Junta de Educación Católica de la Diócesis de Posadas, Magíster María Eva Lescano de Borkowski, a que nos dirija unas palabras. María Eva, te paso la palabra. Sí, buenas tardes a todos. En nombre de todos los que conformamos la Comisión de Educadores Católicos del NEA, quiero expresar la alegría de poder concretar esta segunda jornada de Educadores Católicos del NEA. En verdad que teníamos muchas expectativas. Estaba María Eva con unos problemitas de conexión ahí. Luciano, confirmanos, se desconectó María Eva, parece. Sí, está con un inconveniente, Carla, de conexión, así que continuamos y en todo caso después retomamos. María Eva. Mientras tanto, cualquier cosa nos avisan, mientras tanto les vamos comentando entonces cómo va a ser la metodología del trabajo de esta jornada y la acreditación que muchos de ustedes estaban preguntando cuando ingresaron a la sala, para después poder recibir los certificados de asistencia. Ahí estamos, María Eva, seguimos con vos, confirmame nomás. No, está con algún inconveniente, Carla, así que continuamos. Yo creo que no está saliendo bien el audio, así es que lo dejamos y avanzamos en la... ¿Les parece? Perfecto, dale. Bueno, les decíamos, para acreditar la certificación de asistencia de ustedes a estos encuentros, va a ser de la siguiente manera, tanto por la sala, por el chat que tenemos en esta sala de Zoom, como por el canal de YouTube, se va a compartir un link para que ustedes puedan registrar su asistencia, ¿sí? Y también van a tener que realizar una guía para la reflexión según la bibliografía que se les había invitado a leer. Esta guía va a ser compartida también una vez que finalice la jornada de hoy. Respecto de esta jornada, ustedes habrán leído la invitación que les hicimos llegar, que va a tener dos momentos. Uno va a ser el día de hoy, donde vamos a escuchar esta primera conferencia denominada Rasgos de una pastoral educativa, y el otro encuentro va a ser, para que ya lo vayan agendando también, martes 13 de octubre a las 18 horas también, y en esa oportunidad vamos a participar de la conferencia La Escuela y el Cuidado de la Casa Común.
En ambas oportunidades, tanto hoy como el 13 de octubre, nos va a estar acompañando, como les decíamos en el inicio, el magíster Oscar Armando Pérez Sayago. Una aclaración más, cuando iniciemos esta disertación, primero el magíster va a hacer una exposición inicial y luego ustedes van a poder ir dejando todas sus consultas a través del chat de la sala de Zoom, y también quienes nos están acompañando en YouTube también pueden dejar sus consultas ahí en el chat. Nosotros vamos a ir registrando las preguntas que después las va a compartir el profesor Luciano Matijas, secretario de la Junta de Educación Católica de la Diócesis de Posadas, quien nos va a asistir en esta oportunidad como moderador de este espacio. Así que, Luciano, te paso la palabra a vos para que puedas presentar a nuestro disertante y comencemos oficialmente con la jornada. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenos y santos educadores del NEA. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Se ha armado un grandísimo mosaico, como de 23 pantallas más o menos. Genial, así que bueno, cabe destacar y agregar a la presentación que nos está haciendo Carla, de que esta jornada de educadores católicos se iba a realizar en marzo, el 27 de marzo de este año, y también nos iba a acompañar de manera presencial el magíster Oscar Pérez Sayago, que hoy se está conectando desde Colombia. ¿Sí? Allí está la sede de como secretario de la CIEC. Así que agradecemos a Oscar, que está allí, y dentro de sus múltiples actividades, con mucha generosidad ha respondido a esta invitación. Gracias, Oscar. Y brevemente repasamos el currículum de Oscar para que podamos conocerlo un poquito más. Oscar es licenciado en Educación Religiosa y en Filosofía y Letras por la Universidad de La Salle de Bogotá. Es magíster en Investigación en Problemas Sociales y Contemporáneos por la Universidad Central de Bogotá, máster en Calidad y Excelencia Educativa con especialidad en Coaching educativo por la Universidad Santiago de Compostela de España, candidato a doctor en Neurociencias, Desarrollo y Educación por la Universidad Libercuaré de México. Cursó también estudios de pastoral educativa y catequética fundamental del Instituto Teológico Pastoral para América Latina, y se ha desempeñado como docente en varios colegios y universidades católicas de Bogotá. Así que, Oscar, un placer poder compartir con vos. Espero que podamos disfrutar de este encuentro de hoy y el martes 13 también. Así que te damos la palabra y una cálida bienvenida a esta jornada de educadores católicos de la región NEA. Todo tuyo, Oscar. Muchas gracias, Luciano. Gracias por la invitación. Como decía Luciano, pues todo el equipo ya estaba invitado para marzo, ¿no? Y no conocía esa parte bonita de Argentina. Incluso, pero bueno, la pandemia nos cambió todo, ¿no? No estábamos preparados para esto. Pero nos ha cambiado todo, y en medio de esta incertidumbre, pues ahí se refleja también nuestra experiencia pastoral. Pues para ese día yo tenía preparado unas diapositivas, y bien, pero resulta que la pandemia hace más urgente replantear lo que hacemos, ¿no? La pandemia nos hace urgente replantear cómo educamos, la pandemia nos hace urgente replantear nuestra pastoral. La intención sigue siendo la misma, pero las acciones tienen que ser distintas. La escuela sigue siendo la misma, pero la intención ya tiene que ser distinta. Por eso yo les compartí al equipo organizador que iba a hacer algunos cambios teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, ¿no? Y como lo dice el Vaticano, la pandemia hace más urgente un pacto educativo global. La pandemia hace más urgente una pastoral educativa renovada, porque no podemos seguir haciendo más de lo mismo en las escuelas católicas. Tenemos que reinventarnos. Y nosotros partimos de que en el Evangelio, en Marcos 16, Jesús nos dice que vayamos por todo el mundo anunciando la buena nueva. ¿Y qué será eso de la buena nueva? Porque resulta que un joven me decía, profe, pero Jesús murió por nosotros y ni me conoció, Jesús ni sabía cuál era mi nombre, entonces, ¿por qué me dicen esas cosas? Recuerden que los niños y jóvenes le cuestionan a uno absolutamente por todo, ¿no? Es una nueva forma de vivir. Y nosotros nos debemos preguntar si la escuela católica
la escuela católica, sea primaria, secundaria o la escuela, tenemos la función de ser humanos, volver a ser humanos. Y alguien me dirá, pero este tipo hablando de ser humano, bueno, ahí perdonarán, se me saldrán palabras muy colombianas, ¿no? Muy colombo-venezolana. Yo soy de la frontera con Venezuela. Y entonces el gran desafío que nosotros tenemos desde la Confederación Interamericana de Educación Católica es volver a ser humanos. Y entonces en el mundo hay 216.000 escuelas católicas. El 35% de la escuela católica está en América, desde Canadá hasta Argentina. Tenemos cerca de 80.000 colegios católicos. Y entonces esa buena nueva nosotros la tenemos por 4 desafíos desde la Confederación Interamericana de Educación Católica. Primero, necesitamos una nueva mente. Profesores, si nosotros, por medio de nuestras escuelas, no logramos cambiar la mentalidad de nuestros niños y jóvenes, de nada ha servido nuestro trabajo educativo. Vivimos en una sociedad competitiva, depredadora con la naturaleza, una cultura del descarte, una sociedad que nos enseña a competir, a acabarnos unos con otros, a ser chismosos. Yo siempre digo que en los colegios, en las salas de profesores se vive el terrorismo del chisme. No sé, espero que en Argentina no haya tanto chisme en las salas de profesores, pero nos acabamos unos a otros, vivimos compitiendo, vivimos buscando el interés personal. Y entonces la buena nueva que nosotros queremos hablar es una nueva mente, ¿sí? Pero también necesitamos un nuevo corazón. Recuerden que en el Evangelio, a Jesús le decían, le decían, maestro, pero sus discípulos, ¿por qué no siguen los rituales como los discípulos de Juan el Bautista? No se lavan las manos, no hacen todo. Y el maestro dice, lo malo no es lo que entra, sino lo que sale. Y lo que sale, sale del corazón, donde están nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y entonces tenemos que lograr cambiar esas emociones de nuestros niños, porque desde muy chiquitos ya están compitiendo. Basta poner a 2 niños en un salón de clase con una pelota y se pueden a pelear es de quién es la pelota. Y entonces el hombre nace bueno, no sabemos si la sociedad los corrompe, la mentalidad. Pero tercera tarea que nosotros tenemos para llevar a cabo esa buena nueva, tercera tarea es la interdependencia. Ya el Papa Francisco lo decía hace días, que la pandemia nos ha demostrado que no podemos vivir sin el otro. Y lo que más extrañan los niños hoy en día de la escuela, profesores, no son las tareas. Lo que más extrañan los niños no son los contenidos. Lo que más extrañan los niños son sus compañeros, extrañan sus maestros, ¿sí? La relación con el otro. Entonces somos interdependientes y lo vamos a ver la siguiente sesión cuando hablemos de la interdependencia con la naturaleza, con la tierra. Y la cuarta es la responsabilidad. Todos somos responsables de lo que está pasando. El coronavirus es un ataque de la naturaleza. Lo que estamos viviendo, la crisis social, política, todos hacemos parte de esto. La responsabilidad surge cuando somos conscientes de nuestras acciones. Y cuando somos conscientes de nuestras acciones, cómo le hacen daño a los demás, a mí mismo, a la sociedad, a la naturaleza. Y entonces esa es la buena nueva que nosotros queremos llevar a la escuela. Entonces son 4 puntos. Si nos queda claro esos 4 puntos, Luciano, me puedo ir. No, mentiras. Si nos quedan claros esos 4 puntos, la buena nueva es cambiar de mente, cambiar de corazón, el sentido de interdependencia y la responsabilidad. Y entonces estos 4 puntos nos deben llevar a cambiar nuestra sociedad. Una sociedad de puño cerrado. Una sociedad de puño cerrado es la sociedad del golpe, de la imposición, a una sociedad de la mano abierta. Y la mano abierta es la que acoge, la que es cercana, la que habla de la ternura, la que habla de la comprensión. Hoy nos damos cuenta que los contenidos de la escuela no nos sirvieron para vivir en este tiempo de incertidumbre. ¿Qué fue lo primero que hicimos nosotros? Apenas nos hablaron de cuarentena. Si ustedes ven las noticias, todos los países lo que hizo la gente fue ir a comprar papel higiénico. Y entonces lo primero que pensamos fue en acumular. Y entonces todo el mundo quería ir a los centros, no sé si vieron las noticias, España, Colombia, Argentina, todos los países comprando papel higiénico. Queríamos era acumular.
Queremos es acumular. Y entonces el puño, imponer que todo para mí a una sociedad de mano abierta. Y esa es la sociedad y la buena nueva que nosotros desde la Escuela Católica queremos compartir y que desde la Confederación Interamericana queremos hacer vida con ustedes que son docentes católicos en Argentina. Porque como dijo el Papa hace 3 años en Ecuador, Jesús no buscaba doctorear. Jesús, por el contrario, buscaba llegar al corazón de las personas. Y es claro que durante mucho tiempo la pastoral se ha centrado en enseñarle a los niños quién era Jesús. Y durante mucho tiempo nos hemos centrado en enseñarle a los niños quién era Jesús. Nuestra enseñanza pastoral ha estado centrada en el conocimiento racional de quién es Jesús. Voy a decir una herejía y me perdona el Padre Luis si me excomulgan, pero hasta los demonios conocen muy bien a Dios. Hasta el diablo conoce muy bien a Dios. Y la tarea de la pastoral no es solo enseñar a conocer a Jesús, sino la tarea de la pastoral es enseñar a sentir a Dios. Cuando el niño y joven es capaz de sentir a Dios, es capaz de comprender que el niño que está al lado es su hermano y no es su enemigo. ¿Sí? Y vea la connotación distinta de la pastoral, de una pastoral centrada en el conocimiento a una pastoral centrada en el sentimiento, ¿sí? A una pastoral, dice Saint-Exupéry, él hablaba de la vida del espíritu, y la vida del espíritu es cuando somos capaces de pasar de la doctrina a la experiencia, cuando somos capaces de pasar del contenido al sentimiento. Y resulta que hoy los neurólogos nos dicen que la inteligencia espiritual surge cuando se dan primero las emociones. Y entonces primero hay que tener emociones para poder compartir. Y entonces esta es la síntesis y la introducción para hablar de los rasgos. Ya comparto la diapositiva. Y entonces esta es la tarea esencial que nosotros tenemos como educación católica, volver a ser humanos, porque nos hemos vuelto crueles. Y voy a insistir mucho en la humanidad, cosa que usted al final, cuando uno repite una cosa 3 veces, ya se convierte en una verdad, ¿sí? Eso pasa con un chisme. Cuando un chisme llega a la sala de profesores y lo repiten todos los maestros, se convierte en una verdad, ¿sí? Y dicen los estudios de la BBC que nosotros los seres humanos duramos chismoseando 1 hora al día. Sea bueno o malo de alguien, no sé, hay que hacer el estudio. Y el chisme es por igual, generalmente la fama la tienen las mujeres, pero los hombres a veces somos también más chismosos, ¿sí? Somos mucho más chismosos, entonces, ¿cómo logramos equilibrar? Y entonces, en medio de esto, voy a compartir pantallas, si me permiten, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ya. ¿Cuáles son entonces los rasgos de esa pastoral educativa hoy en medio de la pandemia? La diapositiva que tenía preparada para la anterior vez, yo quedé que se las compartía sobre la síntesis que les acabo de hacer. Ahora vamos a ver en medio de esta pandemia y vamos a escuchar qué nos dice los videos. In questo periodo di difficoltà e di sofferenza. Vi immagino nelle vostre famiglie, mentre vivete una vita insolita per evitare il contagio. Penso alla vivacità dei bambini e dei ragazzi che non possono uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita. Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro ammalato o che hanno purtroppo conosciuto lutti dovuti al coronavirus o ad altre cause. Ho presente la generosità di chi si espone per la cura di questa pandemia e per garantire i servizi essenziali alla società. Quanti eroi di tutti i giorni, di tutte le ore. Y entonces lo primero que nos dimos cuenta es que nadie estaba preparado para esta pandemia. Nadie. Nadie tenía en su mente que iba a llegar una pandemia. Generalmente en diciembre, cuando llegaban las noticias de China, todos pensábamos que era tan lejos que no nos iba a llegar y afectar. Pero resulta que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decreta el coronavirus como una pandemia, algo global que nos afecta a todos. Y algo debe generar esta pandemia.
No sé, las noticias nos dicen que Argentina está creciendo los contagios, en Colombia abrieron la economía y los contagios parece que están creciendo en unas ciudades, el rebrote en Europa, es decir, vamos a vivir, dice la UNESCO, 2 años de incertidumbre. ¿Qué quiere decir de 2 años? No vamos a saber cuándo. La vacuna, una vacuna que se tenía esperanzas, presentó inconvenientes, la vacuna rusa dice, no sabemos. Y entonces en medio de esta incertidumbre nosotros pastoralmente nos tenemos que preguntar, ¿qué lección nos enseña esta pandemia? Porque algo que nos deja la pandemia es que la enfermedad nos puede llegar a cualquier persona. De nada nos sirve la prepotencia, de nada nos sirve el orgullo, de nada nos sirve los títulos, de nada dice el Papa Francisco que nunca ha visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Uno no se lleva nada y el coronavirus nos puede dar a cualquiera. Y nadie sabe si va a ser leve o fuerte, etc. Y entonces, ¿qué lección de enfermedad? Algo nos debe dejar esto. No podemos salir siendo igual. Y entonces yo recordaba hace poco que lo decía en una conferencia en República Dominicana sobre la educación después de la pandemia, y yo pensaba que íbamos a salir distinto, pero aún así, por medio del internet, todavía seguimos viendo envidia, todavía seguimos viendo luchas por el poder, que es el evangelio de ayer, ¿no? El evangelio de ayer, maestro, pero ¿quién es el más importante? Todavía buscamos puestos, todavía queremos tener el poder, todavía queremos imponernos sobre los otros. Y algo nos enseña el coronavirus, es que todos somos iguales, que nos necesitamos, que el destino común nos desafía a respuestas comunes. Pero también nos debe llevar a preguntar qué visión de mundo y qué valores vamos a desarrollar. Hoy en día el evangelio toma vida más que tal, y el objetivo de la pastoral educativa es hacer vida el evangelio en la escuela. El objetivo de la pastoral educativa no es llevar la parroquia a la escuela, que a veces cometemos. A veces en nuestros colegios católicos sufrimos de bulimia pastoral, que es el exceso de actividades religiosas, que cuando salen los niños no se llevan nada, ¿sí? Hicimos una encuesta en varios países con los salesianos, 5.000 jóvenes entrevistamos y los niños decían que salen del colegio católico y no quieren saber de misas, no vuelven a misa, no quieren saber, porque les damos tanta misa y tanta acto litúrgico en los colegios que ya salen y no quieren saber. Y entonces nos preguntábamos en el segundo encuentro de pastoral que fue en Quito, le preguntábamos a los colegios qué hacen de pastoral. Y entonces se preguntaban los niños, los profesores compartiendo en mi colegio en misa de primer lunes, segundo martes, tercer miércoles, cuarto jueves y quinto viernes. En mi colegio tenemos catequesis de primera comunión, de confirmación, catequesis tal. En mi colegio, sí, es importante. Pero el problema es que la pastoral educativa no es la competencia de la parroquia. Para eso está la parroquia. La escuela no suple la parroquia. La escuela tiene la misión de, por medio del saber, construir el reino de Dios. Y esa es la misión de la pastoral educativa. Todos los días preguntémonos, ¿yo estoy construyendo el reino de Dios desde mi escuela? ¿Yo estoy construyendo el reino de Dios desde mi saber? El profesor de ciencias sociales, cuando ayuda a formar al niño a que sea crítico, a que sea propositivo, está ayudando a construir el reino de Dios. El profesor de ciencias naturales, cuando ayuda al niño a formarlo para cuidar y proteger la creación. El profesor de educación física, cuando lleva al niño a que se preocupe por el cuidado del cuerpo, cuidar la salud. Eso es evangelizar el currículo. Por eso debemos preguntarnos qué nuevo pacto natural nosotros debemos firmar con la tierra, hacer con la tierra. Porque la tierra nos da lo necesario. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos frente a la tierra? El día 22 de agosto se cumplió el día de la sobrecapacidad de la tierra. El día 22 de agosto la tierra cumplió con todos los recursos en un año. Es decir, estamos viviendo en superávit, seguimos gastando más. Y entonces se nos dice que el coronavirus nos iba a sacar diferente y resulta que más ha aumentado la contaminación. La contaminación por plástico, por uso de papel higiénico, por mascarilla. No estamos haciendo el pacto natural. ¿Queremos evitar que la naturaleza nos envíe un virus aún más letal? Entonces no se sabe. Pero si nosotros no cambiamos la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos, la misma naturaleza nos va a devolver la forma como la estamos tratando. Y la pregunta pastoral es, ¿qué haría Jesús con los niños y jóvenes de hoy en este contexto? Y es la pregunta pastoral por excelencia. ¿Qué haría Jesús en esta época?
¿Cuál es la invitación a la que estamos llamados? Por eso, de una u otra manera, el coronavirus nos obliga a reinventarnos como humanidad y a remodelar la forma sostenible como vivimos en la casa común, que es la única que tenemos. Es la única en la que tenemos que es posible vivir, la única en la que hay el equilibrio para que haya oxígeno necesario, la única que hay el equilibrio para que las plantas procesen el dióxido de carbono, etcétera. Es la única que tenemos y tenemos que replantear porque el tema ecológico no es un cuento chino, es un tema que nos afecta a todos y que próximamente vamos a reflexionar. Y entonces, desde el año 1992 comenzó toda la intención y desde el 92 al 2000 se hace la Carta de la Tierra que en el año 2003 la firman. La ONU la declara como suya y el Papa Francisco en Laudato Si la declara continuamente, retoma la Carta de la Tierra. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, en nuestras instituciones y formas de vida. Y entonces se necesitan cambios y esos cambios los debe hacer la Escuela Católica desde su propuesta educativa y pastoral, porque la pastoral en la escuela no es el equipo de pastoral, la pastoral en la escuela es toda la misión educativa. Cambios en nuestros valores, qué valores formamos en los niños y jóvenes, pero también cambios en las instituciones. En Evangelio Gaudium el Papa habla de que el error de nuestras escuelas es siempre se ha hecho así. Y entonces llega un profesor con ideas nuevas y le dicen qué pena, pero siempre se ha hecho así. Un alumno que estaba a punto de salir en bachillerato me decía, profe, pero ¿cómo quiere que no nos aburramos en la misa si cuando yo inicié en jardín y estoy a punto de salir en bachillerato nos siguen cantando la misma canción en la misa? Es que ni siquiera han cambiado la canción de la misa, ¿sí? Y entonces los muchachos requieren cambios en nuestras instituciones. El siempre se ha hecho así, tenemos que renovarlo. He tenido la oportunidad de conocer varias congregaciones religiosas, visitar colegios a lo largo del continente y me han invitado a dar charlas y todo, a apostar para la renovación de muchos colegios. Y yo fui a un colegio y les dije, bueno, ¿qué están haciendo para cambiar? Entonces me dicen, no, es que hace 500 años la fundadora dijo que los niños tenían que estar en silencio. Pero eso era hace 500 años. Los niños de ahora no permanecen en silencio ni porque se les dé plata, ¿sí? Los niños de ahora tienen que estar hablando, tienen que estar gritando, tienen que estar saltándose, tienen que estar moviendo. La neurociencia nos dice que uno pone atención 2 minutos más de la edad que uno tiene. Y entonces póngale que el promedio de edad que tengamos aquí todos sea de 45 años, vamos a poner atención 47 minutos. A los 47 minutos cogemos el celular, empezamos a chatear, bloqueamos la pantalla, ponemos la foto que tenemos y me levanto. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita estarse moviendo. Y entonces también nos pasa en la escuela, que nosotros lo que hemos hecho en esta pandemia es que hemos pasado la escuela presencial a la escuela virtual. Y entonces, ¿qué hacemos? Las mismas horas de clase que teníamos presencial las ponemos virtual. El niño termina cansado. Los pobres maestros están cansados de tanto webinar. Los pobres maestros están cansados de tanta reunión virtual que esto está generando cansancio visual y emocional. Ya llega un momento en el que uno no quiere saber de webinar, no quiere saber de nada, ¿sí? Porque todo esto está generando cansancio que nos obliga a replantear, pero también nos obliga a cambiar nuestras formas de vida. Profes, tenemos que replantear nuestra forma de vida y la pastoral tiene una tarea fundamental a la hora de replantear nuestras formas de vida. La pastoral en la escuela debe llevarnos a reconocer que debemos ser simplemente humanos, que somos vulnerables, pero también la humildad. Ahorita que vamos desde CIEC, lanzamos un curso de inteligencia y liderazgo espiritual, nos dábamos cuenta que en los cursos de liderazgo nunca se habla de la humildad, de un valor que es tan esencial, ¿sí? Que nos hace falta en los puestos que tenemos, ¿sí? La humildad para reconocer que yo no me las sé todas, la humildad para reconocer que hoy estoy arriba y mañana puedo estar abajo. La vida da tantas vueltas que uno nunca sabe. Cuando vaya subiendo, salude a todos porque la caída es mucho más rápida, ¿sí? Pero también que estamos conectados entre sí, que somos parte también de la naturaleza, pero somos la porción espiritual de esa naturaleza y tenemos la misión de cuidar esta herencia sagrada que es la tierra y que nos invita a cuidar. Como cada 15 minutos toca poner algo, vamos a escuchar un video del Papa Francisco para replantearnos, para que no se me duerman.
cuidar la casa, el medio ambiente en la casa. Es una de las cosas que hay que empezar desde la juventud. Hacerse cargo del cuidado del medio ambiente. El medio ambiente en este momento forma parte de los excluidos. Está gritando que le prestemos atención, que lo cuidemos. Y entonces el gran aporte que nos hace el Papa Francisco es de ecología integral. Cuando hablamos, no solamente se trata del medio ambiente, se trata del ser humano, se trata de todo lo que hay en el medio ambiente. Eso hace parte del ambiente. El ambiente soy yo, el ambiente son mis compañeros, la planta, los animales, etcétera, que es lo que vamos a ver la próxima sesión, el martes 13, es lo que vamos a ver. Por eso, ¿cuáles son los rasgos de la pastoral educativa que vemos prudente trabajar desde la Confederación Interamericana, que es la invitación que le hacemos a la Escuela Católica del Continente? Primero, el cuidado esencial. El cuidado esencial como parte de la vida. El sentimiento de pertenencia a la naturaleza y a la tierra. Somos tierra. La solidaridad y la cooperación. La responsabilidad colectiva. La hospitalidad como deber, pero también como derecho. La convivencia de todos con todos. El respeto incondicional, la justicia social, la búsqueda de la paz, pero sobre todo una pastoral que lleve a formar el cultivo del sentido espiritual de la vida. Porque durante mucho tiempo hemos sacado seres religiosos, pero poco espirituales. Hemos sacado seres estudiantes que van a misa, hemos sacado estudiantes que hacen la primera comunión y la confirmación, pero llegan a puestos de poder y se les olvida su compromiso como cristiano, se les olvida su compromiso como humano, y entonces son personas que tienen fotos comulgando, pero salen y tratan mal a la gente, y entonces uno dice, ¿cómo hacemos para lograr ese equilibrio entre la vida espiritual y la religiosidad? Y es el equilibrio que formamos. Y el primer rasgo, vamos a hablar de cada uno, tiene que ver con el cuidado esencial. Y el cuidado es esencial en los extremos de la vida, en el nacimiento y en la muerte. Nosotros cuando nacemos necesitamos de los cuidados necesarios para poder vivir. Si no hubiéramos tenido los cuidados de nuestros padres, de nuestros familiares, de la gente que nos cuidó, no estuviéramos aquí, obviamente. En la infancia se necesitan todos los cuidados necesarios para salir adelante. En la educación se necesitan todos los cuidados para poder educar. El cuidado en una relación de pareja, el cuidado en la vocación, etcétera. Pero también el cuidado al final de la vida. Cuando ya uno tiene la enfermedad, etcétera, necesita los cuidados necesarios. El cuidado es la esencia del ser humano. El cuidado es la condición previa que permite el surgimiento de la vida. Si una madre no cuida su embarazo, no va a haber vida. Tiene que cuidar y entonces cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos. Y qué bonito sería que la pastoral se centrara en una pastoral del cuidado. El cuidado del otro, el cuidado de la vida, el cuidado de los otros, el cuidado de la casa común, el cuidado de sí mismo. Es recuperar la auténtica vocación de ser custodios, decía el Papa Francisco el 14 de marzo cuando asumió el papado, que era recuperar la vocación de San José, ser custodio, pero para eso hay que custodiar también de nosotros mismos. Por eso somos seres biológicamente carentes. Nosotros no tenemos ningún órgano especializado, garras, y no tenemos las garras suficientes ni los colmillos para vivir. Necesitamos del cuidado uno de otros para poder. Y resulta que cuando amamos, cuidamos. Por eso, qué bonito sería, le preguntaron a Jesús, ¿en qué nos reconocerán? En mírense cómo se aman. Y que las escuelas católicas fuera el lugar donde nos cuidamos tanto, que manifestáramos ese amor unos de otros. Todo lo que amamos también lo cuidamos y todo lo que cuidamos lo amamos. Y el cuidado es esencial como principio de prevención y principio de precaución. El cuidado tiene que ver con la solicitud constante de estar atento al otro. Ojo, sin obsesión, porque a veces también hay gente que es obsesiva a la vez del cuidado. No, es el justo equilibrio, ¿sí? El justo equilibrio en el cuidado para desarrollar. Y este es un rasgo de la pastoral educativa. Alguien dirá, pero es que yo esperaba que el rasgo de la pastoral educativa tenía que ser ir a misa todos los primeros viernes. No, ir a misa todos los primeros viernes es parte de nuestra vida de fe, pero parte de nuestra pastoral educativa tiene que ver con el cuidado esencial. Ese cuidado esencial que nos lleva
a estar atento, a estar solícito, a prestar atención, a acompañar, a guiar y a orientar. Y acompañar tiene que ver con algo que es distinto. En la escuela católica hablamos de acompañar, ser compañeros de camino. ¿Y qué es ser compañeros de camino? Es caminar con los niños y jóvenes, algo que utiliza el Papa Francisco, ¿no? Que es una palabra más de Argentina, nosotros no la conocíamos, primeriar, ¿sí? Primeriar, que es caminar con el otro, adelantarnos al otro, ¿sí? Que tiene que ver con el sentimiento de ternura, pero también tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a la naturaleza y a la tierra. Cuidar el mundo amplio es algo general, pero cuidar el nicho ecológico, el contexto donde vivimos. Hoy en día que estamos viviendo en medio de esta pandemia, qué bonito sería que la escuela católica invitara a los niños a sembrar un árbol. No hay vacuna contra el cambio climático, pero si podemos sembrar árboles, podemos detener o retardar un poco todos los efectos del cambio climático. Qué bonito en Aruba, fue interesante porque en diciembre pasado los maestros invitaron a los niños a sembrar un árbol en medio de una zona tan árida y desértica, entonces sembrar un árbol, esa era la actividad pastoral, ¿sí? Somos parte de un gran todo que nos desborda por todos lados, somos la parte consciente e inteligente de la tierra, somos esa parte que siente, piensa, ama y venera de la tierra, por eso tenemos que cuidarla, pero es curioso. Somos la última especie en aparecer producto de la evolución, pero la última especie que está deteriorando las otras. Y entonces estamos deteriorando las otras, entonces uno dice, oiga, ¿dónde? La vida apareció hace cerca de 500 millones de años, luego viene apareciendo el ser humano como evolución de la vida, y entonces algo que decía San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luz, hermana Lombriz, con todo ser vivo es que la ciencia nos dice que compartimos los mismos elementos físico-químicos con los demás seres vivos, 20 aminoácidos y 4 ácidos nucleicos hacen parte de nuestro ADN, somos hermanos unos de otros, y eso nos hace tener un sentimiento de pertenencia que nos llena de respeto, de asombro maravillado, pero también de acogida con el otro, de acoger a todo ser vivo. Se dice, bueno, es parte de la siguiente sesión, pero me la adelanto, lo natural es que en el año desaparezcan 3.000 especies vivas, pero ahorita llegamos tanto el nivel de deterioro que están desapareciendo 100.000 especies vivas sobre la Tierra, ¿sí? Y el 68% de la fauna en América Latina ha desaparecido. Entonces, algo que nos debe preocupar, porque no hay sentimiento de respeto, de asombro y de acogida ante la vida, ante la naturaleza, ante todo lo que nos acoge y todo lo que tenemos como tal. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. El ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos. Dos sectores íntimamente unidos entre sí que las relaciones políticas y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. Entonces, la escuela católica tiene una tarea esencial en el cuidado de la casa común. La escuela católica tiene una tarea fundamental en el cuidado del otro. Dice Laudato Si que no se puede hablar de un compromiso con el cuidado de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura y compasión. Creo que es Laudato Si 91. Y entonces hay gente que se preocupa mucho por la naturaleza, exagerada, pero entonces que viva el aborto. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde está el equilibrio de la vida? ¿Sí? Porque es el equilibrio de la vida
es el equilibrio del ser humano. O hay gente que se preocupa tanto de darle comida a los animales que no se preocupa por la gente que está aguantando hambre. Es lograr un equilibrio, es lograr ese equilibrio de la vida, que es el cuidado del otro, de todo ser vivo, de sí mismo como tal. Y tiene que ver entonces con la solidaridad y la cooperación. La solidaridad y la cooperación, que de una u otra manera hace parte de la vida. Somos seres cooperativos, somos seres sociales. No solo vivimos, sino también convivimos con otros, la convivialidad, ¿sí? Fue la solidaridad y la cooperación lo que hizo que nuestros antepasados, al buscar alimentos, les permitió dejar atrás la animalidad. ¿Qué hacían nuestros seres primitivos? Nuestros seres primitivos iban a cazar animales y cuando ellos encontraban animales, cazaban animales, se devolvían y lo ponían todo en una mesa común y todos comían. Y entonces ese compartir fue lo que hizo el paso de la animalidad a la humanidad. Se dice que con el chimpancé compartimos un 99% genéticamente, pero ¿qué nos diferencia? El chimpancé cuando sale a cazar va y come solo. En cambio el ser humano lo que le permitió fue compartir. El problema está en que la sociedad en la que vivimos nos ha obligado a que hay que comer solo, pero no hace parte de nuestra naturaleza. Hace parte el compartir, la cooperación. Entonces lo importante que es enseñar a los niños desde temprano el saludo, el agradecimiento, la gratuidad, hace parte de la conversión ecológica. Todo lo hemos recibido gratuitamente, todo hay que compartirlo también gratuitamente, que es esencial. Y hoy en el caso precisamente del coronavirus, lo que nos está salvando es la solidaridad y la cooperación. El ver que nos tenemos que cuidar, que cuando yo salgo de mi casa me pongo tapabocas porque la vida del otro también hace parte de mi vida, pero también es la solidaridad con los otros para que la vida también sea inclusiva y sea parte. Pero también tiene que ver con la responsabilidad colectiva. Lo decía al principio. La responsabilidad hace parte, la responsabilidad surge cuando yo soy consciente de que mis actos afectan la vida mía, la vida de los otros, la vida de la naturaleza. Esa responsabilidad surge cuando yo tomo conciencia de los efectos buenos o malos que causan las decisiones de los otros. Entonces alguien dirá, pero un rasgo de la pastoral es la responsabilidad, sí. Soy corresponsable de lo que le sucede al otro, a la naturaleza, lo que le sucede a mi vida. Y esto nos lleva precisamente a trabajar por el cuidado, que va relacionado con el primer punto, los rasgos de esa pastoral educativa después de la pandemia. Pero somos conscientes también, y esta responsabilidad nos traduce en prácticas virtuosas que nos lleven a vivir un modo sostenible de vida. Un modo sostenible de vida que nos hace vivir con el otro, vivir para el otro. Un modo sostenible de vida que nos hace vivir la compasión radical. Le pregunta a su maestro a Buda, Buda, ¿qué hacemos para detener el sufrimiento? Y él dice la infinita compasión. Pero nosotros no somos budistas, somos católicos, cristianos. Y entonces en nuestra época tiene que ver con la misericordia, la infinita misericordia. Y es la infinita misericordia que nos hace a nosotros pasar lo que pensamos al corazón y llevar a las manos para actuar, dice Francisco. Y es la infinita misericordia que nos hace llevar y sembrar corazón en las cosas que hacemos. Porque el mundo tecnológico en el que vivimos nos ha hecho vivir tiempos de inmisericordia y de insensatez, ¿sí? Nos volvemos a veces insensatos, sin misericordia, no nos duele el otro, no nos duele el sufrimiento. Y esto nos hace precisamente llevar a vivir y a reconocer la hospitalidad como deber y como derecho. Es curioso que el Papa Francisco ha insistido mucho en que la iglesia debe ser un hospital de campaña. Y un hospital de campaña es cuando está en guerra. Y cuando está en guerra, el hospital simplemente recibe al enfermo. No le pregunta si usted es católico o protestante. Cuando llega el enfermo, no le pregunta si usted es homosexual o heterosexual. No le pregunta si es católico, protestante o si es evangélico. Simplemente el médico busca sanar. Y la pastoral educativa es un lugar de encuentro. Es el lugar del encuentro donde tenemos que aprender a encontrarnos sin importar la religión, sin importar la raza, sin importar, ¿sí? Es un lugar de encuentro donde aprendemos a convivir unos con otros. Y es curioso que la escuela católica ya no es una escuela, la escuela católica sigue siendo un proyecto confesional, pero es no confesante. ¿Qué quiere decir? No todos nuestros niños en los colegios son católicos, ¿o sí? Ya no.
En otra época todos nuestros estudiantes eran católicos. Ahorita nuestros niños buscan la escuela católica por la calidad de formación, pero no todos nuestros niños son católicos. Y es curioso que los niños que no son católicos van a la pastoral, porque en la pastoral se sienten acogidos, en los grupos juveniles se sienten comprendidos, se sienten reconocidos. Esa es la pastoral del encuentro. Y entonces le pregunta una mamá al Papa en Polonia que está preocupada porque su hijo es ateo. Y entonces le pregunta, no, es que mi hijo es ateo. Entonces le pregunta al Papa, su hijo saluda todos los días, sí, su hijo ayuda en la casa, sí, su hijo es buen hermano, sí, es buen hijo, sí. Entonces el Papa le dijo, tranquila, que es mejor cristiano a veces que usted y yo. Y entonces resulta que la sociedad hace que estemos viviendo una segunda secularización. La primera secularización surge con la Revolución Francesa, pero que es la secularización de la sociedad. Ahorita estamos viviendo una secularización individual, es decir, los niños viven su vida sin necesidad de recurrir a Dios, ya no tienen temor de Dios ese que nos hablaban a nosotros. Recuerde que nuestras clases de religión era un Dios en un ojo, y nos pintaban a un Dios en un ojo y nos decían que era omnisciente, omnipotente y que estaba en todo lado. Hoy en día ya los niños viven en una secularización que eso ya no tiene sentido para la vida de ellos. En medio de ello, tenemos que reflejar en nuestras acciones, en nuestra vida, que vale la pena ser católico. Por eso, cuando nos encontremos con un niño que es ateo, lo que menos tenemos que hacer es decirle algo, sino que nos vean en la forma como actuamos para que diga vale la pena ser católico, vale la pena hacer parte de pastoral, porque necesitamos más testigos que maestros. A veces en nuestro mundo académico nos importan los títulos, magíster, doctor, y todos los títulos nos importan, pero resulta que en el mundo del evangelio los títulos no lo hacen a uno. Lo que lo hace a uno es la capacidad de relación que tiene con el otro. En el documento del Pacto Educativo Global, en el instrumento Laboris, nos habla de que lo importante es la relación educativa que establecemos con el otro, esa capacidad de tocar el corazón del niño y cambiarlo y de generar. Y esa es ser hospital de campaña. Si la tierra es de todo, pertenece a sus habitantes, podemos caminar por todos lados y que la escuela sea un lugar, un hospital de campaña donde los niños se sientan acogidos. La escuela ya no, antes se decía que la escuela era el segundo hogar, a veces la escuela termina siendo el primer hogar, y termina siendo el primer hogar porque los niños viven situaciones violentas y conflictivas en la casa, y ahorita en medio de esta pandemia se han acentuado más la agresión, los golpes, etcétera. Extrañan la escuela porque en la escuela el profesor lo acogía, los compañeritos se preocupaban, compartían, e incluso la UNESCO habla de la alimentación, que en algunos países las escuelas dan alimentación, y entonces eso es lo que les falta. ¿Sí? ¿Qué es lo que no llena Google? Google nos da información, pero Google no es capaz de tender la mano. Google no se da cuenta de cuando el otro tiene ganas de llorar. Google no se da cuenta de acoger ni abrazar. Y es la tarea que tenemos en la escuela, la capacidad que nosotros tenemos de, bueno, no se puede abrazar ahorita con el coronavirus, por lo menos hasta que tengamos una vacuna, pero la idea de preocuparnos con el otro, cómo está, cómo amaneció, cómo se siente, esa es la hospitalidad que nosotros debemos fomentar y que la escuela católica debe ser consciente que tenemos que desarrollar, que cuando nos encontremos con alguien en la tarea de ofrecer hospitalidad como signo de pertenencia a la tierra, todos tenemos derecho a ser acogidos y a ser reconocidos como tal. Cuenta que un discípulo se la pasaba rezando todo el día y entonces su maestro le dice, oye, pero ¿usted por qué reza todo el día? Y entonces le dice el discípulo, pues yo rezo porque usted nos ha formado en la necesidad de estar rezando y ser dependientes del Padre. Y entonces le dice el discípulo, sí, pero cuando uno ora, reconoce que el Padre no quiere que yo sea dependiente de Él. Reconoce que más que orar, yo tengo que reflejarlo en lo que hago cotidianamente, ¿sí? Y entonces es curioso porque otro discípulo quería ir a otro pueblo a preguntar por qué en ese pueblo, son cuentos de Anthony de Melo, el discípulo estaba preocupado por qué en mi país no hay milagros y por qué en otros países sí hay milagros. Y entonces el discípulo se fue a recorrer el otro país para preguntar por qué allá sí había milagros. Y entonces el discípulo pregunta por qué aquí hay milagros y dice, tan fácil, porque en su país el milagro es que Dios haga lo que usted quiere. En cambio, en mi país el milagro es hacer la voluntad de Dios. Y creo que el Evangelio nos da la voluntad de Dios que está en Mateo 25, ¿sí?
Mateo 25, el Papa insiste en que los pilares de la escuela católica son las bienaventuranzas y Mateo 25, ¿sí? Lo que pasa es que a veces vamos a la escuela católica y voy a decir otra herejía y me perdonarán, pero a veces en nuestras escuelas católicas se saben más los mandamientos que las bienaventuranzas. Y si yo les pregunto cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, no los sabemos de memoria. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que la experiencia cristiana son las bienaventuranzas, ¿sí? Y el Papa insiste que las bienaventuranzas y Mateo 25 son los pilares de la escuela católica. Todo proyecto educativo católico debe tener las bienaventuranzas y Mateo 25 como pilar de su escuela católica. El problema, lo dice el Papa mismo, es que nosotros a veces educamos como Mateo 23. Mateo 23 son los piropos que Jesús le echa a los fariseos. Ay de ustedes, sepulcros blanqueados, que se creen perfectos y son fáciles y se la pasan condenando a los demás. Hay de ustedes que les gusta estar con trajes largos en las plazas para que todo el mundo los salude, ¿sí? Y al final termina Jesús diciendo a la gente, no es malo lo que dicen, pero hagan lo que dicen, más no lo que hacen. Entonces el Papa nos cuestiona la escuela católica y dice, porque nosotros tenemos que tener claro las bienaventuranzas y Mateo 25 en el proyecto educativo. Y yo creo, me estoy metiendo en la sopa, a los organizadores de este evento, qué bonito sería dentro de la reflexión para sus maestros, cómo hacer para que las bienaventuranzas y Mateo 25 las hagamos realidad en nuestra escuela, ¿sí? Las hagamos realidad en nuestra escuela. Lo primero que tenemos que hacerlas es vivir, ¿sí? Vivirlas. Y las bienaventuranzas tienen que ver con la alegría. ¿Por qué en la escuela católica vivimos con caras largas? ¿Por qué en la escuela católica vivimos con cara de funeral constante? ¿Por qué bueno, el Papa habla de soltero, aunque en otro país me dicen cara de casado, no se sabe. Pero la invitación es a transmitir alegría. ¿Qué alegría vamos a transmitir a los otros? Porque la sonrisa atrae, ¿sí? La sonrisa conmueve y mueve a los otros. Y entonces tiene que ver un evangelio con el humor, ¿no? No es todo el día estar echando chistes para estar sonriendo, pero sí la cara que atrae, la cara que acoge, la cara que transmite alegría. Escuchemos al Papa. Perdimos el encanto de disfrutar del encuentro. Perdimos el encanto de caminar juntos, perdimos el encanto de soñar juntos. Y para que esta riqueza, movida por la esperanza, vaya adelante, hay que caminar juntos, hay que encontrarse, hay que soñar. No pierdan el encanto de soñar, atrévanse a soñar. Y no crean que les digo esto porque soy bueno o porque la tengo clara. No, queridos amigos, no es así. Les digo esto y estoy convencido. ¿Y saben por qué? Porque como ustedes, creo en Jesucristo. Y mire, uno de los principales rasgos de la escuela católica, soñar. Que le enseñemos a los niños a soñar. Y eso tiene que ver con la esperanza. Un profesor tiene que transmitir esperanza. San Agustín nos dice que hay 3 valores esenciales: la fe, el amor y la esperanza, ¿sí? Que son importantes, nos dice San Agustín. Pero resulta que a veces tenemos crisis de fe y todos hemos vivido crisis de fe y hay gente que puede vivir sin fe. El amor es importante, es un fenómeno biológico, amar, querer a otro. Pero hay gente que deja de amar de un momento a otro, ¿no? Y hay gente que se separa, deja de amar, se consigue otro amor, etc. Uno sin amor puede vivir. Se vuelve duro de corazón, se vuelve malacaroso, se vuelve bueno. Pero sin amor se puede vivir. Pero sin esperanza no se puede vivir, porque sin esperanza es un suicidio, ¿sí? Nosotros tenemos que transmitir la esperanza. Y dice el Papa Francisco, precisamente en Laudato Si, nos dice una frase muy bonita, ¿sí? Voy a leer Laudato Si 61, una partecita. Dice, me aprendo muchas cosas de memoria, pero esta no me la he aprendido de memoria. La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida,
que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. Y esa es la esperanza que nosotros como maestros debemos transmitir. El optimismo es una actitud psicológica, la esperanza es un don de Dios, pero a veces los maestros nos volvemos desesperanzados. A veces los maestros sufrimos de un cansancio. No sé cómo es el año escolar en Argentina, pero en Colombia el año escolar comienza en febrero y termina en noviembre. Y entonces los maestros iniciaban el año en Colombia y uno terminaba cansado ya a mitad de año cuando quería vacaciones. Pero ahora el cansancio ya empieza desde la primera semana que iniciamos febrero. Ya la primera semana, ya cuando llega Semana Santa, ¿sí? Cuando hay Gym Day, cuando hay vacaciones. Y entonces hay un cansancio porque no hay esa esperanza de querer transformar. Y el sexto punto que tiene que ver los rasgos tiene que ver con la convivencia de todos con todos. ¿Sí? Participamos de la vida de los demás, participamos de sus alegrías, de sus angustias. Lo importante es estar abierto al intercambio, ¿sí? No se trata de soñar solos, sino de soñar juntos. El soñar también es un derecho humano. El soñar, el tener utopía, las utopías, los sueños son como las estrellas, ¿sí? Nos iluminan en las noches oscuras, pero nos mantienen vivos en medio de este caminar. Y esa convivencia que es clave en todo proyecto educativo católico, aprender a convivir, el destino común nos llama a acciones comunes. Y hoy en día estamos llamados a buscar nuevas formas de ser, pero también nuevas formas de convivir con los otros, de manifestar, lo que hacemos, lo que vivimos y lo que compartimos, para desarrollar el respeto incondicional. Estamos llamados a respetarnos unos a otros. El respeto que surge precisamente ante lo sagrado, el respeto que lo sagrado y el misterio me genera ante la vida, el respeto ante el otro. ¿Cuál es el pecado del ser humano? Querer ser como Dios, ¿sí? Querer ser importante en el reino de Dios y no querer simplemente ser humanos y compartir existencia con los otros. Por eso cada ser, por pequeño que sea, tiene valor en sí mismo, independientemente del uso humano. ¿Sí? El respeto es la base más importante de la ética, porque el respeto conlleva la acogida, la solidaridad, pero también conlleva a ese amor. ¿Y cuáles son entonces lo que nosotros reconocemos como el respeto incondicional? Primero, el respeto a nosotros mismos. Nadie da lo que no tiene, manteniendo actitudes dignas y formas que despierten el respeto de los demás. Si yo mismo no me respeto, va a ser muy difícil que los demás me respeten. Pero también el respeto a todos los seres de la creación, porque existen y conviven, e incluso existen mucho más, antes que nosotros, y al existir mucho antes que nosotros nos debe llevar al respeto, pero también el respeto ante toda persona humana, porque tiene una dignidad, esa sacralidad, ¿sí? Sin importar de dónde provenga, pero también el respeto a lo sagrado que nos lleva a desarrollar como tal todo. Por eso cuenta la historia que habían dos ancianos, y habían dos ancianos que vivían en una casa pobre frente al lago. Todos los días la mujer se iba al lago a pescar. Y entonces un día pescando, la mujer entonces pesca un pez y el pez le habla y le dice a la mujer: yo soy un príncipe encantado convertido en pez. Vuelve a tirarme. La mujer lo tiró. Llega la mujer y le cuenta a su esposo, al viejito que la esperaba ya todos los días mirando el atardecer en el lago, y le dice que se encontró un pez encantado. Y entonces el viejito le dice: si se encontró un pez encantado, ¿por qué no le pide a ese pez encantado que nos dé un gran castillo? La mujer se fue, llama al pez encantado y le dice, llama al pez encantado, sale y le dice: un pez encantado puede cumplirme una promesa. Mi esposo quiere un castillo. El pez encantado le dice: vuelve a tu casa y lo verás. La mujer vuelve a su casa, y encuentra al esposo en un castillo, ¿sí? Con cortesanos sirviéndole, bien vestido y todo. Pero resulta que el hombre no se quedó ahí. El hombre le dice a su mujer: quiero que vaya donde el pez encantado y le pida que yo quiero tener un reino. No solamente el castillo, quiero tener un reino y príncipes que me sirvan. La mujer, haciendo mala cara, se volvió donde el príncipe encantado y le pide entonces al príncipe encantado un reino. Se devuelve y encuentra
Claro, un castillo mucho más grande, príncipe sirviendo a su marido, grandes tierras, etc. La mujer pensó que su esposo ya había quedado contento y resulta que no. Su esposo le dice a la mujer que él quiere ser papa. Se devuelve la mujer al pez y le dice que su esposo quiere ser papa. Llega y encuentra a su esposo todo vestido de blanco, con el anillo y todos los cardenales sirviéndole. Yo esta historia la conté en presencia de un cardenal y me miró feo. Y entonces todos los cardenales ahí sirviéndole al papa y todo eso, pero su esposo no quedó contento. Su esposo le dijo a la mujer que quería ser Dios. Su mujer se devuelve y le dice al príncipe, ella molesta, pero le dice, mi esposo quiere ser Dios. Y el pez le dice, devuélvase y lo verás. Cuando se devuelve, encuentra al hombre en la misma casa vieja, sentado en la silla, mirando el atardecer. Porque lo sagrado en este mundo no está centrado en la avaricia, ni en la codicia, ni en sus deseos de poder, de tener. Lo sencillo, lo humilde, lo noble y valeroso es donde se refleja Dios. ¿Y de qué manera formamos a nuestros niños y jóvenes para que sean nobles? ¿De qué manera formamos a los niños y jóvenes para que sean humildes, para que sean respetuosos, para que valoren la vida, para que no busquen acumular simplemente, sino para que busquen compartir y respetar al otro? El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos. Todo el resto son buenos, pero vacíos placebos. Ustedes fueron creados para algo más. Y entonces, ¿de qué manera solo el amor nos vuelve más humano? ¿Y qué rasgo de la pastoral educativa tan fundamental? Que nosotros podamos hacer de la pastoral educativa una herramienta de humanización, porque el objetivo de la escuela católica no es que sean católicos. Cometemos un error, lo dijo el Papa Francisco en el Congreso Mundial de Educación 2015 en Italia. El objetivo de la educación católica es sembrar humanidad. Ese es el objetivo de la educación católica. Si se vuelven católicos, hemos logrado algo más allá, pero el objetivo no es que sean católicos, el objetivo es que sean plenamente humanos, porque es un Dios que se hace humano, y como los discípulos lo hicieron, solamente humano, como Jesús lo pudo ser Dios. Y entonces que nos digan, mire qué bonito la Escuela Católica de Misiones, cómo se aman, cómo se quieren, cómo son testigos de la cercanía, de la bondad, de la ternura, de prácticas virtuosas, de prácticas éticas, de la acogida, de la cercanía. Por ejemplo, me llamó la atención cómo decían ahorita que la magistrada que acaba de nombrar el presidente Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos era ultracatólica, pero ultradefensora de las armas. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser ultracatólica cuando para nosotros el principal sacramento es la vida y a la vez defensora de las armas? Entonces de lo que se trata es de ser coherente entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Para pensar lo que sentimos y hacemos, sentimos lo que pensamos y hacemos, y hacer lo que pensamos y sentimos. Es el equilibrio que habla tanto el Papa de la formación integral. Por eso la justicia es más que dar a cada uno lo que es suyo. Entre los humanos es el amor y el mínimo respeto que debemos dedicar a los demás. Esa es la justicia, el amor, el mínimo respeto ante los demás, que nos lleve de una u otra manera a garantizar lo mínimo, a no crear privilegios. Todos somos humanos y merecemos ser tratados humanamente. La Escuela Católica debe desarrollar una pastoral social. ¿Sí? Lo contrario a la pobreza no es la riqueza.
Lo contrario a la pobreza es la justicia social, es crear una pastoral social que lleve al niño a formarse, que cuando salga de la escuela y si él tiene oportunidades salga a crear empresa, que cuando él tenga trabajadores les pague dignamente, que cuando él tenga dineros públicos lo comparta con los otros porque es para el beneficio de la gente y no para el beneficio particular. Esa es la justicia social que debemos formar en la escuela y debemos acompañar como tal. ¿Para qué? Para buscar incansablemente la paz. La paz es uno de los bienes más ansiados, ¿sí? Resulta que en una sociedad conflictiva, en una sociedad, ¿para qué apuntamos nosotros? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? En una sociedad basada en la competencia, llamada al consumo y a la exaltación, ¿nosotros a qué le apuntamos? A una sociedad en paz. Y la paz resulta de las relaciones correctas con uno mismo, las relaciones correctas con otras personas, con otras culturas, con otras vidas, las relaciones correctas con la tierra y con el gran todo del cual somos parte también, y surge la justicia. El mundo ya no es el mismo. Nadie imaginó que una pandemia de esta magnitud pudiera volver a suceder, menos hoy en día que los avances tecnológicos y la medicina moderna están al alcance de la mayoría. Nadie esperaba este cambio de 360 grados que nos volcó la vida de la noche a la mañana, pero lo cierto es que debemos ser conscientes de que lo único seguro en la vida es el cambio, y en esta oportunidad los que debemos cambiar somos nosotros, porque esta pandemia es evidencia concreta de que nuestra casa común está sufriendo las consecuencias de nuestros abusos. Es hora de reflexionar, de unirnos, de salir adelante. Debemos cambiar nuestra mentalidad, debemos aprender a ser sustentables, debemos aprender a ser más humanos y sobre todo más unidos, porque juntos lograremos salir adelante. Y entonces solo juntos lograremos salir adelante. Y mire que es clave, cuando ustedes dirán cómo acceder a todos estos videos, ustedes pueden entrar a la página web de Confederación Interamericana de Educación Católica. Todas las semanas hacemos 2 videos del Papa de 1 minuto. Estos videos que les he pasado de 1 minuto, ¿por qué? Porque ya a uno le mandan un video por WhatsApp y si tiene más de 1 minuto uno lo elimina. Vivimos en la época de lo rápido. Yo quiero el mensaje rápido. Estos videos del Papa no pasan más de 1 minuto. Y por último tiene que ver con el sentido espiritual de la vida. ¿Cómo redescubrimos ese sentido espiritual de la vida que nos hace preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué podemos esperar de esta vida terrena? ¿Por qué? ¿Cuál es la energía que sostiene el firmamento y nos mantiene la tierra alrededor del sol? Son preguntas que nos invitan a reflexionar. La vida espiritual es la que me hace ver en el otro a mi hermano, al que tengo que cuidar. La vida espiritual es la que me hace reconocer en el otro a alguien al que tengo que proteger, al que tengo que valorar. Es el coraje para enfrentar las dificultades. Todos pasamos dificultades, todos pasamos días duros. Hay días en los que uno llega con cara de ponqué, no sé si se llega ponqué en Argentina, o con cara de alegría, con cara, sí, pero hay días en los que uno llega con cara de tristeza. ¿Sí? Y entonces esa vida espiritual es la que me hace levantarme todos los días y seguir adelante por mis sueños, por las ilusiones que tengo. Cultivar la vida espiritual nos humaniza. Cultivar la vida espiritual nos vuelve más humildes, nos arraiga una realidad trascendente, ¿sí? Y esto es valioso y es fundamental. Todos tenemos que crecer en esta vida espiritual que tanto nos hace falta y la pastoral cumple un papel fundamental para desarrollar la inteligencia espiritual. Esta inteligencia espiritual que está llena de valores, esta inteligencia espiritual que me permite sentir a Dios, no conocer, porque ya conocemos a Dios, pero no nos hace falta sentirlo, porque cuando yo siento a Dios soy capaz de actuar como Él quiere que me haga en la vida. Y precisamente, como nos dice el Papa, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua, de un futuro compartido por todos. Y esta es la tarea de la pastoral educativa. Son los rasgos que como pastoral educativa tenemos. Y entonces resulta que había un rey con un famoso castillo, tierra y con un hijo, que su hijo estaba esperando que él se muriera.
¿Para qué? Porque quería tener el poder y quería ser rey. Entonces su papá, que era el rey, le dice, bueno, lo invito a que vaya al bosque y me cuente qué fue lo que escuchó, ¿sí? Y entonces su hijo fue, y entonces escuchó el ruido de los árboles, el río, volvió a los 30 minutos y le dijo, papá, ya escuché el ruido, el viento, ya estoy listo para asumir el reino. Y entonces su papá le dijo, no, necesito que usted vaya como tal y vuelva a escuchar. Y entonces su hijo se devolvió y resulta que su hijo duró más de 6 meses. Llegó con barba, cabello largo, etcétera, y le pregunta a su papá, hijo, ¿qué escuchó? Y entonces le dice su hijo, me escuché a sí mismo, me di cuenta de mis miedos, me di cuenta de mis sueños, me di cuenta de lo envidioso que era, de la lucha por el poder que era, me di cuenta que había que escuchar realmente la naturaleza. La escucha era algo propio de nuestros indígenas, lo contaré después, otra historia que ya hoy he contado muchas historias, es algo propio de escuchar la naturaleza y todo. Y entonces su padre, después de escucharlo, le dijo, hijo mío, ya está, hijo mío, ya está, ya puede recibir el reino. Y entonces su padre le dice su padre, hijo mío, ya puede recibir el reino. Y entonces su hijo le dice, ya no necesito el reino. Precisamente cuando uno descubre la vida espiritual, descubre que hay otras cosas mucho más importantes que el poder y que el dinero. Cuando uno descubre que lo que esta sociedad nos ha formado desde muy pequeño para competir, para tener, nos han enseñado que hay que tener casa, carro y beca, nos han enseñado, cuando uno descubre la vida espiritual, descubre que hay otras cosas más fundamentales en la vida y que la espiritualidad nos debe llevar a desarrollarla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este tiempo compartido, por todas las reflexiones. Fuimos anotando algunas palabras claves que seguro las tenemos que trabajar, muchos desafíos. Luciano, tenemos preguntas para compartir, aparte de decir que en el chat todo el mundo agradecidísimo con la exposición, con lo compartido, con las historias, con los videos, con todo. Así que un aplauso enorme desde la distancia. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Mirá, hay algunas preguntas y algunos aportes que podemos compartir. Vamos a tratar de ser lo más sintético posible para respetar el tiempo acordado. Hay una pregunta muy interesante que se refiere a uno de los puntos que vos estuviste mencionando y en realidad mencionaste en varias oportunidades. Dice la pregunta de un colega: ¿no es arriesgado centrar la búsqueda en sentir a Dios o sentir a Jesús? ¿Qué pasa cuando no lo sintamos? Es decir, la pregunta va referida a ponderar por demás los sentimientos. Y el día que no sienta más a Dios, ¿qué pasa? Una pregunta que nos hace pensar bastante. Filosófica. Sí, sí. Mire, todos los animales mamíferos somos emocionales y todos tenemos emociones. Si yo pongo aquí un ratón, un elefante, una jirafa y el ser humano y escuchamos un ruido, todos nos asustamos. La emoción es miedo, ¿sí? Pero el único que es capaz de darse cuenta que sintió miedo es el hombre. Así que el hombre sí es capaz de sentir, de darse cuenta que Dios existe, pero para eso tenemos que formarnos. El sentir a Dios no tiene que ver con que me aparezca un pajarito aquí, como dijo Chávez o Maduro, que le apareció Chávez, ¿no? El sentir a Dios no tiene que ver eso. El sentir a Dios tiene que ver con escuchar su interior, con dar espacio al silencio, con dar espacio a la meditación, con dar espacio a escuchar música. La música me permite sentir a Dios. Nosotros decimos que los niños y jóvenes de hoy son ateos. Mentiras. Los niños y jóvenes de hoy les encanta la música, pero hay que buscar para que sientan, porque la música transmite emociones, sentimientos. La espiritualidad también tiene que ver con el dulce placer de no hacer nada. Yo se los dije en un retiro a unas monjitas que me pidieron que les diera un retiro sobre la vida espiritual, la vida religiosa, yo como laico, y les decía a ellos, bueno, hermana, no hagan nada un día.
y estaban escandalizadas porque a nosotros, la escuela, la iglesia y todo nos ha formado que todo tiene que ser cronometrado. De 6 a 6:30 tiene que ser esto, de 6:30 tal tiene que ser esto. Y resulta que el dulce placer nada es dar espacio a no hacer nada. En esos espacios se revela a Dios, ¿sí? Entonces el sentir a Dios tiene que ver con Mateo 25. Recuerde cuando va al cielo y le pregunta, pero Señor, ¿cuándo te vi? Cuando me diste de comer, cuando me diste de beber, cuando me vestiste, ¿sí? A Dios hay muchas maneras de sentirlo. Lo que pasa es que tenemos que trabajar en aprender a escuchar, ¿sí? A escuchar. Nosotros los occidentales no sabemos escuchar, lastimosamente, ¿no? Y entonces en la página de CIE, www.cie.edu.co, pueden descargar información material que yo he hecho sobre cómo desarrollar la inteligencia espiritual en el aula, ¿sí? Desarrollar la creatividad. Una persona creativa es una persona que siente a Dios. Y entonces una persona que rompe con el miedo. ¿Qué les pasó a los discípulos? Los discípulos cuando muere Jesús tenían miedo y se encerraron. Y es lo que pasa en los colegios católicos. Nos da miedo y nos da miedo hacer cosas nuevas, ¿sí? Y entonces nos encerramos y seguimos repitiendo las cosas de la misma manera y de la misma forma. Dar espacio a Dios es dar espacio a la creatividad. Una persona que tiene al Espíritu Santo es una persona creativa, imaginativa, propositiva. A veces me preocupa que hablamos tanto de Dios, pero nos volvemos tan cerrados. No, hay que dar espacio a la creatividad de Dios, ¿sí? A la imaginación, a romper con los paradigmas que nos hacen repetir las cosas y a buscar fórmulas alternativas de encontrar a Dios en hechos distintos y cotidianos. No sé si se la respondí, pero bueno, intenté. Buenísimo, buenísimo, sí, genial. Seguro que sí. Si no, ya vamos a replantear la pregunta para la próxima. Después hay una expresión muy común, Oscar, y que vos la repetiste también y que la escuchamos siempre, que dice, nadie da lo que no tiene, ¿no? Por supuesto que esa frase yo la pongo entre signos de interrogación, digamos, cuando hablamos en referencia a la fe y a Dios. ¿Vos afirmás de que es así? Digamos, está la pregunta. Nadie da lo que no tiene, es decir, alguien que nunca le han hablado de Dios o que no le han transmitido, digamos, la fe. ¿Será que no podrá dar a Dios? O que no ha sentido a Dios. Alguien que no ha sentido a Dios no puede transmitir la experiencia de Dios. Puede transmitir conocimientos de Dios. Pero como yo dije al inicio, que yo dije una herejía, que hasta el demonio, no es una herejía, hasta el demonio conoce muy bien a Dios, ¿sí? Y entonces se trata de sentir a Dios. Y yo creo que por eso yo insistía en que necesitamos ser testigos. Estos rasgos de la pastoral educativa, los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros mismos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Insistimos mucho y es, ¿cómo yo puedo hablarle a los niños de misericordia si yo no soy misericordioso? ¿Cómo yo puedo hablarle a los niños de compartir si los niños llegan y ven que yo vivo peleando con mi compañero? O como dice el Papa, que en toda parroquia hay una viejita chismosa, dice el Papa Francisco, ¿no? O en todo colegio hay un profesor o profesora chismosa que vive llevando chismes del otro, que vive atacando al otro, que vive inventando cosas. Entonces uno dice, los niños y jóvenes son netamente visuales, se dan cuenta de todo. Ellos se dan cuenta si uno como profesor se la lleva mal con el otro. Ellos se dan cuenta si yo lo miro feo. Ellos se dan cuenta. Por eso hoy no necesitamos maestros, sino testigos. Y la tarea que tenemos nosotros como tal es precisamente vivirlo. No somos perfectos, tenemos todos los días la tarea de crecer como seres humanos, pero tenemos la tarea de no caer en el error, de pedirle a los niños cosas que no debemos. Yo creo que en esta pandemia esto fue un retiro obligado que tuvimos todos. Yo viajaba mucho. Yo hasta marzo del año pasado llegaba un día a las 10 de la noche, al otro día me iba para otra conferencia en otro país, pero me obligaron a estar 6 meses encerrado, por ejemplo, aquí en la casa, y este retiro le sirve a uno para repensarse, para mirar cuáles son los sueños, cuáles son las ilusiones, a qué le apostamos, a qué vivimos, para qué vivimos en este mundo. Yo creo que la tarea de todos los seres humanos es crecer cada día como personas para darle eso a los niños y jóvenes que tenemos en las aulas. Buenísimo. Y una pregunta que hace una colega
respecto a un sector muy puntual de la educación, la leo tal cual. Dice esta colega: en esta sociedad competitiva tengo la oportunidad de trabajar en una institución para niños y jóvenes con discapacidad. Trabajamos por el cuidado integral. La insensibilidad nos lleva a un mayor compromiso. ¿Tu experiencia, te pregunta a vos, tuviste experiencia en trabajo en escuelas especiales? ¿Qué consejo nos darías a los docentes que trabajamos en el área de educación para niños con discapacidad o personas con discapacidad? Bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar en estos colegios, pero pues he tenido la oportunidad de visitar estos colegios y lo esencial es tratarlos como seres humanos normales. A veces la compasión no es sentir lástima, la compasión es darle la posibilidad de que se sientan amados y queridos por Dios, y fue lo que hizo Jesús en el Evangelio, ¿no? Jesús vivía curando. Algunos exégetas dicen que obviamente Jesús no siempre curaba físicamente, sino era decirle a la gente que era querido, que era valorado. Yo creo que estos niños lo que más quieren hoy es sentirse importantes, que sean valorados, que sean tratados como iguales, ¿sí? Y la pastoral tiene que ver en que a veces uno aprende más de ellos que lo que ellos aprenden de nosotros, ¿no? Aprende uno más de ellos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, mi mamá adoptó una niña con leucemia que fue abandonada por sus papás. Ella vivió hasta los 18 años y ella nunca se quejó del cáncer que vivió durante 18 años hospitalizada y todo, y nunca se quejaba, nunca dudaba. Incluso ella un día le decía a mi mamá que ella sentía que Dios la acompañaba, y a veces uno por una crisis pequeña, uno decae. A veces uno en nuestros contextos de trabajo uno siempre tiene en la vida a alguien, en los compañeros de trabajo, alguien que lo quiera o alguien que le hace la vida imposible, ¿no? Siempre uno tiene, como dice la canción esta, no sé si se escucha en Argentina, todos tenemos un amor que nos amarga la vida, ¿no? Pero resulta que de una u otra manera es aprender al vivir día a día. Aprender a disfrutar de cada momento, valorar lo que tenemos, darle la oportunidad de desarrollar otros dones, otros carismas y sobre todo la gratitud. Pues tenemos vida, ¿no? Y mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de salir adelante. Muy bien, gracias, Oscar. Hay un aporte muy interesante que te lo comparto por ahí si vos querés ampliar este aporte que hace una profe, que dice, nosotros como maestros debemos seguir estos consejos, pero sobre todo los directivos de las escuelas, que son los que dan las pautas a seguir, los que conducen. Pide esta profe que transmitan estos valores a sus docentes para que podamos trabajar con alegría y no con opresión. En relación a la pastoral educativa, entonces, Oscar, algunas palabras para directivos. Hay muchos acá presentes. Bueno, mire, yo soy el primer laico que asumo la CIEC. La CIEC es una institución que tiene 75 años, fue creada en 1945. La sede es Bogotá. ¿Por qué Bogotá? Porque es el centro del continente, Colombia, y entonces aquí está el CELAN, que es Consejo Episcopal Latinoamericano, y está la CLAR, que es la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, y está la CIEC. A mí en el año 2017 me eligieron y fue curioso porque yo tengo dos defectos que para la iglesia todavía les cuesta. Pues estamos en conversión pastoral. Tengo un defecto que soy laico y soy joven, y todavía hay ciertos sectores de la iglesia que a los laicos les cuestan puestos de poder o puestos de liderazgo. Y soy joven, aunque yo ya tengo 35 años, Jesús tuvo 33, pero cuando a uno lo ven joven, entonces a uno la gente piensa que la juventud va a cometer errores, etcétera. Bueno, cuando yo asumí, lo primero que me di cuenta es que teníamos que replantear nuestros modelos de liderazgo. Porque el gran problema que tenemos son los líderes en los colegios. Porque son líderes que porque llevan 30 años les dan una dirección y entonces llegan a ese puesto y ya se creen Herodes y Pilatos, o sea, se creen lo último. Y resulta que uno cuando llega a un puesto de liderazgo lo primero que tiene que hacer es formarse cada día, porque
uno no se las sabe todas. Mientras la CLAR y el CELAN tiene presidente, la CIEC no tiene presidente, la CIEC solo tiene secretario general. Y entonces yo dije, ¿cómo hacer para llevar a cabo? Entonces lo primero que hice fue leer un libro de liderazgo y empezar a formarme y a capacitarme de una u otra manera yo. Segundo, a la CIEC llegaban muchos correos, como empezamos una campaña de marketing, ustedes pueden entrar a la página de CIEC y agregar su correo a la página de CIEC y le llegan, cada semana le llega mucho material de CIEC, no sé si a Luciano le llega, ¿no? Sí, llega muchísimo. De CIEC. Ustedes pueden inscribirse y les puede llegar, y entonces, claro, a mi correo siempre abajo sale mi correo. Y resulta que me llegan cantidad de correos de toda América poniendo quejas de las escuelas católicas. Y de lo que más se queja la gente en todo el continente es del trato de los directivos. La gente se queja en América de los distintos países de que los directivos los tratamos mal, de que no somos cercanos. Nos fascina nos fascina tener en las oficinas escritorios grandes para demostrar el poder que tenemos. Y entonces lo primero que yo hice fue leerme una homilía del Papa Francisco, que el Papa Francisco nos dice que Jesús era una persona cercana, no era un patrón de finca. Y usted sabe que el patrón de finca es el que llega a dar órdenes, tiene peones para que lo obedezcan. Y entonces a mí me llamó la atención la homilía del Papa, cómo nosotros ser cercanos. Y el signo de cercanía es que la gente nos busque. Cuando a nosotros no nos busca la gente es porque yo no soy cercano a la gente. Y entonces la pregunta lo que dice, tenemos que apostar a los directivos, tenemos que formar a la gente que tiene puestos de poder, tenemos que formar a la gente para que el poder lo humanice, porque resulta que el poder no cambia a las personas, el poder revela quiénes son, ¿no? Revela quiénes son. Y entonces tenemos que formar, nosotros desde la Confederación Interamericana lanzamos un curso de liderazgo espiritual. Empieza ahorita el 23 de octubre sobre esas habilidades para trabajar en la gente. Lo que yo decía, ¿por qué no se habla de humildad en los líderes? Generalmente hablamos de habilidades financieras, habilidades administrativas, pero resulta que los líderes tenemos que tener humildad. Humildad para reconocer que no nos la sabemos toda, humildad para reconocer que el que tengo al lado me puede acompañar, humildad para saber que yo tengo que formar a mi sucesor. Pero a veces llegamos a un puesto de poder y como que vivimos es pendiente de que no me lo quiten y de avasallar. Entonces es la cercanía y de una u otra manera yo creo que este tema no solamente es para los alumnos, este tema es para los maestros, este tema es para los directivos, ¿no? No sé si logré la tarea que me dijeron que fuera para profesores en términos general. Estos temas de claves pastorales o rasgos tienen que ver con todo ser humano, católico o no católico. Buenísimo. Oscar, última pregunta, te prometo, pero esta está buenísima. La hace un profesorazo, amigo, pero está genial esta porque creo que es muy actual, digamos, y muy interesante. Dice el profe, ¿cómo diferenciar en este proceso de crecimiento espiritual, como rasgo de la pastoral educativa, cómo diferenciar otras formas que se confunden con la espiritualidad cristiana, como la New Age, o algunas tendencias orientales que se meten y se confunden dentro de la espiritualidad, como por ejemplo el yoga, algunas formas de biodanza, ¿no? Incluso en cuanto a la ecología integral, digamos esto de no caer en un panteísmo, es decir, un montón de tendencias que se dan y que pueden confundir una auténtica espiritualidad cristiana. Bueno, hay que hablar qué significa auténtica. Hay que hablar qué significa auténtica, porque vino Juan el Bautista, que se la pasaba ayunando, y no le creyeron. Vino Jesús, que se la pasaba en fiestas y comidas, y lo acusaron de bebelón y comelón, y tampoco le creyeron. Entonces, ¿en quién creemos? Eso es del Evangelio, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata aquí de decir qué es lo verdadero y qué no es lo no verdadero.
aquí de lo que se trata es de mirar qué es lo bueno que nos aportan todas estas experiencias. Por ejemplo, yo hablé de Buda y no quiere decir que yo sea budista, ¿sí? De Buda podemos aprender la infinita compasión, que en cristianismo es misericordia, ¿no? Yo creo que del yoga podemos aprender a la meditación y la meditación nos ayuda a reconocer, también que Dios, que podemos reconocer a Dios. Yo creo que lo que se trata es de aprender lo bueno y no ver lo malo, porque el ser humano, ojo que esto tiene que ver, porque un ser humano, lo dice el Papa en una de sus homilías, no recuerdo las palabras exactas, pero nos dice que ojo porque hay que tener cuidado en la Iglesia Católica, que a veces nos volvemos muy rígidos, duros de corazón y críticos ante todo lo diferente. Y resulta que una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que acoge, ¿sí? Yo no estoy diciendo que entonces el catolicismo va a ser el catolicismo New Age, ni budista, ni nada, sino hay que mirar qué es lo bueno que nos aportan, ¿sí? Y lo bueno que nos aportan, nosotros tenemos que reconocer que el mundo oriental, ellos viven una espiritualidad, va mucho más ligada a la vida que nosotros, que somos más materialistas. Yo creo que hay que aprender de ellos qué es lo bueno, retomarlo, valorarlo, pero sin llegar a la idea de que fuera de la iglesia no hay salvación, porque creo que el diálogo interreligioso nos lleva a reconocer que las semillas del verbo están en todo lado, ¿no? Las semillas del verbo están en todo lado. Yo creo que hay que tener es una mirada compasiva, una mirada crítica no criticona, una mirada crítica, pero también aprender de todo. Yo creo que antes, me imagino que antes de la pandemia, que los sacerdotes dieran misas por Facebook, eso era un pecado. Y ahora, en medio de la pandemia, todos los sacerdotes, la mayoría, yo creo que no hay sacerdote ahorita que no dé misa en línea. Me acuerdo que hace 4 años me invitaron a una ciudad a dar una charla sobre tecnología en la vida digital, vida espiritual en la sociedad digital. Y me pidieron que se las diera a todos los sacerdotes de una diócesis. Y llegó el obispo auxiliar, y el obispo auxiliar al final de la charla mía dio la misa final, y el obispo auxiliar llegó y dijo que el internet era obra del demonio. Claro, el obispo auxiliar ya era un obispo mayor, entonces yo me pregunto, no estoy diciendo si lo que él dijo mal sea bueno o malo, entonces nosotros en medio de esta pandemia estamos utilizando el demonio para evangelizar. Los sacerdotes están, y Jesús cuando lo acusaron de que él curaba en nombre del demonio decía, no creo que el demonio, uno le sirva del demonio porque el demonio no se ataca, ¿no? Hay un cuento que lo dijeron en la serie Merlí, que yo estuve creo que fue en Tucumán, o yo estuve bueno, a mí me invitaron en una diócesis, Lucila, y la diócesis con el padre Gustavo Braidot, no me acuerdo qué diócesis es allá en Argentina, y yo conté la historia de la vaquita, y entonces iba caminando el discípulo con su maestro, y encontraron una cabañita en el campo fea y vieja, pero ya se estaba anocheciendo, y entonces el maestro le dice a su discípulo, quedémonos acá, y entonces llegan a la casa, ven una casa, unos niños, una familia de campesinos, y le pregunta al discípulo, el maestro le pregunta a él, maestro, y le pregunta, ¿y ustedes de qué viven? Y entonces el Señor le dice, nosotros vivimos de la vaquita. A la vaquita la ordeñamos, vendemos la leche y vivimos todos de la leche. Y entonces al amanecer, muy temprano, se levanta el maestro y le dice a su discípulo, que vaya y mate la vaquita. Entonces el discípulo asombrado, ¿cómo así que mate la vaquita? Si de ello vive, pero el maestro le pidió al discípulo, el discípulo hace que la vaquita se vaya por un barranco y muere, y se van. El discípulo vivió con el cargo de conciencia, y el discípulo con el cargo de conciencia se fue y volvió a los 2 años. Pero cuando iba llegando a la casa se dio cuenta que la casa era mucho más grande, era más bonita, tenía cultivos y todo, los niños mejor vestidos, etcétera. Y entonces el discípulo llega y les dice, ¿sí se acuerdan de mí? Claro, nos acordamos y todo. ¿Qué les pasó? Y entonces le cuentan, no, nosotros se nos murió la vaquita. Se nos murió la vaquita y entonces nosotros nos dimos cuenta que teníamos tierra, nos dimos cuenta que podíamos cultivar, que podíamos vender, que al vender podíamos tener más recursos, que podíamos arreglar la casa, que podíamos, etcétera. Conclusión,
lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la vida es que se nos muera la vaquita. ¿Y qué es la vaquita? La vaquita en nuestros lugares de trabajo pueden ser personas. Las vaquitas son aquellos que no nos dejan hacer cambios, que no nos dejan. Las vaquitas en nuestros lugares de trabajo es hacer las cosas de la misma manera. Las vaquitas en nuestros lugares de trabajo es creer que yo tengo la verdad siempre. Mire, yo di una charla en Panamá con el Ministerio de Educación sobre la misericordia. Yo hablaba de la compasión y el budismo y me acusaron de que yo era budista, que un católico no podía nombrar al budista, que esto era pecado, que era pecaminoso. No, la vaquita es eso, cuando yo soy tan rígido, cuando yo no permito aprender cosas nuevas, que me centro en lo que a mí me enseñaron. Y entonces una persona rígida, una persona dura de corazón, una persona que no perdona, es una persona que no tiene el Espíritu Santo. Porque una niña en un colegio me decía, en un encuentro que yo fui al Solamán, y me decía, Oscar, yo que a mí me han enseñado el perdón solo a escribirlo en el cuaderno, porque nunca me he sentido perdonada. Entonces yo decía, la verdadera clase de religión es enseñar con el ejemplo, que se sienta perdonado, que se sienta acogido, que se sienta cercano, que se sienta misericordiado, que se equivoque. No importa qué hizo el Evangelio con la mujer que los judíos iban a pedar, vete y no peques más, no la juzgó. Pero a nosotros a veces los católicos nos gusta juzgar, vemos a lo diferente con ojos de inquisidor y resulta que lo que se trata es de acoger, de ser cercano, de ser ese padre misericordioso que en vez de criticar al niño, a su hijo, lo único que hace es una fiesta de alegría. Y entonces nosotros, nuestra tarea principal es volver al Evangelio, ¿sí? Porque a veces nos importa más las leyes y las normas que el Evangelio. Y resulta que el Evangelio está por encima de las leyes y de la norma. Primero tenemos que volver al Evangelio para preguntarnos qué haría Jesús con los niños y jóvenes de hoy. No sé si respondí, pero creo que antes me pasé. Buenísimo. Sí, ya estamos en tiempo. Oscar, te agradecemos la generosidad, la predisposición. ¿Sí? Ojalá que podamos tomar todo esto y en estas 2 semanas que tenemos hasta el 13 vamos a empezar a pensar en ir salando, en palabras del Evangelio también, ¿no, Mateo? Salando nuestras realidades temporales, nuestras pastorales educativas, nuestras instituciones. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, Oscar. Carla, cerramos con algunas indicaciones para la próxima y terminamos. Sí. Agradeciéndole nuevamente a Oscar, diciéndole que toda la gente muy contenta con lo compartido. Inició Oscar invitándonos a esto y durante toda su exposición y ahora cambiar nuestras formas de vida, hacernos cargo, ser humildes, responsables, tamañas tareas con las que nos vamos para reencontrarnos, como decía Luciano, el martes 13 de octubre a las 18 horas en este mismo espacio, con la conferencia La Escuela y el Cuidado de la Casa Común. En el chat se había compartido el link para registrar la asistencia. Recuerden que les vamos a enviar también una guía para que ustedes puedan ir trabajando para poder acreditar la asistencia en esta jornada y en la siguiente. Les agradecemos muchísimo a todos la participación, la escucha respetuosa y nos reencontramos entonces el 13 de octubre. Gracias a todos, los esperamos y que tengan un bendecido resto de jornada. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.